Les contaremos la historia de Graciela Eugenia Ramírez Chávez, una joven de 22 años de edad, quien habitaba en Mexicanos, municipio de San Salvador, quien mantenía una relación amorosa con su pareja José Héctor Otero Turcios, de 29 años de edad. La vida de Graciela Ramírez fue muy difícil desde los 15 años de edad, quien había conocido a un hombre con quien procreó una hija, persona a quien no se identificó. Sabía que ella era una menor de edad que apenas asistía a 9º grado, pero aún así logró convencerla de llevar una relación. Al año y medio, la familia de Graciela Ramírez lo conoció, pero la hermana de ella le parecía que era un hombre muy hermético con su vida. En El Salvador, las relaciones de un menor de edad con una persona mayor se ven como algo normalizado dentro de la sociedad salvadoreña. Sin embargo, esto puede ser penado hasta con 10 años de cárcel. En el caso de Graciela Ramírez, además está el agravante de la violencia intrafamiliar de la que fue víctima desde muy corta edad. La hermana de Graciela Ramírez no le agradaba a ese hombre para ella, y casi susurrando y con tono de tristeza, manifestó que él le pegaba, la golpeaba y de repente andaba con moretones. Él era un hombre muy violento dentro de la relación que tenía. Era evidente que él amenazaba constantemente con quitarle a la niña si ella decidía denunciarlo ante las autoridades. Pero un día menos pensado tomó la iniciativa de hacer visible los golpes y el calvario de agresiones contra ella. La mamá de Graciela Ramírez señaló que una vez buscando ayuda para la situación que pasaba su hija, acudió a una delegación y los oficiales le aconsejaron que mejor tomara la justicia por sus propias manos. A pesar de esta respuesta recibida por los agentes policiales, no dejó de seguir buscando ayuda a la madre de Graciela Ramírez. Finalmente su grito de ayuda tuvo resultado. Luego de tantos intentos, logró conseguir una orden de alejamiento hacia su agresor y la posibilidad de ser resguardada en una casa hogar de víctimas de violencia familiar. Pese a las medidas contra él, el hombre siguió insistiendo sobre el paradero de ella. Al no saber de Graciela Ramírez, decidió buscar al resto de su familia para pedirle información de ella, llegando a atreverse a llegar a la casa de la madre de Graciela Ramírez y amenazarla, diciéndole: «Usted me tiene que decir dónde está Graciela», exigiéndole una respuesta. La madre de ella, por temor a las represalias que pueda haber, nunca denunció la amenaza recibida por el hombre. Con el tiempo, la joven decidió junto a su familia huir hacia Mexicanos, mientras se calmaban las cosas, lugar donde vivieron hasta agosto del 2017, logrando así ya nunca volver a saber de él, para luego volver a casa. Graciela Ramírez, recuperada de su pasado, conoce a José Héctor Otero Turcios, de 29 años de edad, un joven que trabajaba en una bodega de repuestos en San Salvador. Después de un tiempo de haberse conocido, mantuvieron una relación de pareja, llegando así a comprometerse. Luego de un tiempo de haberse comprometido, ya contaban con todos los preparativos para la boda, que se llevaría a cabo el día 15 de abril del 2018. Durante los últimos días, Graciela Ramírez y José Otero habían desbordado sus redes sociales con fotografías donde se les veía completamente enamorados, junto a la hija de Graciela, quien tan solo tenía 5 años de edad. Su prometido José Otero se le conocía por ser un hombre bastante celoso y controlador. Incluso algunas personas podrían decir que Graciela fue víctima de abusos por parte de su prometido. Las inquietudes agobiaban constantemente a José Otero, y días antes, durante una discusión que mantuvieron, molesto le arrebató el teléfono celular y se lo rompió. La mañana del 12 de febrero, Graciela Ramírez se dirigió al centro de San Salvador para comprar los zapatos que usaría el día de su boda civil, junto a José Otero. También más tarde, Graciela Ramírez se fue a visitar a su prometido para pedirle de favor que le cancelara el teléfono celular que día antes le había quebrado, quedándose en verse más tarde ese mismo día por la noche. Ambos se reunieron y mientras estaban conversando a esos de las 10 de la noche, en la colonia Los Álamos,
siendo la última cita que Graciela Ramírez iba a compartir con quien sería su futuro esposo. José Otero inició una acalorada discusión en el mismo lugar donde conversaban. Al retirarse del sitio, ambos seguían discutiendo mientras caminaban unos minutos, sin imaginarse la actitud que tomaría José Otero, que fue tirarla sobre una plancha de cemento amenazándola con una arma blanca y procediendo a causarle 56 lesiones en diferentes partes del cuerpo, dejándola tirada en la calle. Posteriormente, José Otero se dirige rápidamente a su casa sin preguntarse si Graciela Ramírez seguía viva o no. Lo único que le importaba en ese momento era conseguir unas sábanas para envolverla. Al regresar a la escena del crimen, llega con las sábanas y acompañado de Ángel de Jesús Enríquez Monge, quien es su hermanastro de crianza, ayudándolo a trasladarla envuelta en una sábana para luego abandonarla en uno de los pasajes de los condominios Jardines de Sacamil, donde fue encontrada al día siguiente, a eso de las 6 de la mañana, donde la Policía Nacional Civil fue notificada del hallazgo de una persona sin vida en la zona. Las autoridades se hicieron presentes al lugar del crimen, donde inmediatamente comenzaron a indagar sobre lo que había ocurrido, pero al no lograr encontrar mayores detalles de la víctima, siendo la única información recibida por parte de las personas de que ella no era conocida en el lugar, pero una de las personas le dijo que la víctima mantenía una relación sentimental con un hombre de la zona, convirtiéndose José Otero en el principal sospechoso para familiares y amigos. Ese mismo día fue cuestionado por las autoridades y afirmó que ya no tenía una relación sentimental con Graciela Ramírez, ya que 2 días antes habían terminado definitivamente su relación, asegurando que ella salía con otra persona durante casi 3 meses. José Otero utilizó sus redes sociales para conmemorar a Graciela Ramírez, compartiendo mensajes y fotografías que le hacían recordar los momentos especiales que convivió con su prometida. Algunos de los posts que colocaba José Otero eran los que la red social les recuerda a los usuarios de un día como hoy. Las personas que conocían del caso visitaban constantemente su perfil para dejarle comentarios no muy agradables, y el día 15 de abril, que tenía programada la boda civil, se mostró muy emotivo, porque no se iba a realizar dicho evento. Pero días más tarde, publicó fotografías de su cumpleaños, que era celebrado a lo grande en la ciudad capital de Guatemala. Aquellas pistas llevarían a la policía y fiscal a ubicar al responsable de cegar la vida de Graciela Ramírez. La Fiscalía General de la República de El Salvador brindó a través del fiscal Douglas Meléndez algunos detalles que se lograron recabar dentro de la investigación, donde se llegó a conocer que la víctima Graciela Ramírez había recibido más de 800 llamadas telefónicas por parte de su prometido José Otero en los últimos 40 días. Existen también evidencias que incriminan, como el objeto con el que propinó las lesiones y la sábana que fue utilizada esa misma noche, al igual que el chip del teléfono celular de Graciela Ramírez, que lo tenía en su poder al momento de ser capturado en el vecino país de Guatemala, el día 8 de mayo del 2018, donde permanecía evadiendo la justicia salvadoreña. Mientras que a Ángel de Jesús Enríquez Monge, de 19 años de edad, se le capturó cerca del lugar de los hechos por ser su cómplice en el crimen de Graciela Ramírez. Fueron varias las hipótesis que surgieron tras la muerte de Graciela Ramírez. Una de ellas fue por parte de la familia de la víctima, donde aseguraron que puede ser el regreso de su anterior pareja y padre de su hija para tomar represalias contra ella. Sin embargo, para la policía tiene como principal sospechoso a José Otero por ser una persona cercana, pero él se defiende y aseguró que por trabajar en un bar nocturno pudo causarle problemas que la llevaron a la muerte. Otra de las hipótesis es el de los vecinos, quienes aseguran que la noche del lunes escucharon gritos de una mujer que le decía a su atacante: «Por favor, mi amor, no sigas, te amo». Los vecinos dieron aviso a la policía civil, que llegó a los minutos. Sin embargo,
no encontraron nada en el lugar hasta las 6:45 de la mañana del martes, que encontraron su cuerpo sin vida, cubierto por sábanas y tirado boca abajo. Este caso fue investigado a través de geolocalización y cámaras de seguridad, donde se pudo corroborar que esa noche ambos teléfonos celulares se encontraban en el mismo lugar. De la misma manera, se ha encontrado en varios casos de feminicidio un patrón donde la víctima es mantenido por su pareja. Este caso muestra las mismas características que el de la doctora Rosa Bonilla. A través de las cámaras se logró observar que José Otero miraba a su alrededor, cerciorándose si había personas presenciando tan devastadora escena. Se le ve retirarse del lugar y minutos más tarde regresar con otro sujeto. La envuelve y abandona en el lugar que fue localizada. El fiscal dijo que solicitaría al ministro Mauricio Landaverde que los detenidos fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad ubicada en Zacatecoluca. La Fiscalía General de la República y abogados defensores llegaron a un acuerdo de partes procesadas por la juez del caso, lo que significa que se llevaría a cabo un procedimiento abreviado a favor de los imputados a cambio de confesar los delitos. En El Salvador, el procedimiento abreviado en los juicios penales que le permite al proceso confesar su delito a cambio de una menor pena, lo cual les permite a ambos imputados narrar cómo ocurrieron los hechos, ya que es parte de los requisitos a cumplir y que establece la ley para el otorgamiento del procedimiento abreviado. El juzgado especializado sentenció a José Héctor Otero Turcios, el autor principal, a la condena de 17 años de cárcel, y a Ángel Jesús Enríquez Monge como cómplice no necesario a 5 años de prisión. Ambos se encuentran recluidos pagando la condena en el penal La Esperanza. El día 14 de febrero por la noche, familiares y amigos le dieron la última despedida a Graciela Eugenia Ramírez Chávez, dándole una cristiana sepultura a sus restos en el Cementerio General de Mexicanos. En el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador realiza una lucha constante contra el feminicidio que no es una batalla de ganadores y perdedores. En realidad, se trata de un combate contra la intolerancia, la violencia y la injusticia. Es un combate que no solo afecta a las mujeres, sino que los hombres también puedan y deban participar. El presidente Bukele quiere terminar con tanta violencia que afecta la vida del pueblo salvadoreño, sobre todo a las mujeres salvadoreñas e hijos salvadoreños que pierden la vida de forma lamentable. La vida de un ser humano es lo más importante para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.